Sin duda alguna, el presidente ejecutivo de la Caja, don Román Macaya, ha tenido una semana muy intensa con negociaciones con los sindicatos en busca de una salida de la huelga. Así que le agradecemos muchísimo que haya sacado un ratito para poder conversar un poco más sobre todo este proceso. Don Román, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, doña Irene, por la invitación al programa. Don Román, si usted tuviera que describir en pocas palabras cómo ha sido este proceso de conversaciones que tomaron por lo menos 42 horas, ¿qué descripción haría? Bueno, fueron mucho más de 42 horas, porque los medios se han enfocado en las negociaciones durante la huelga, pero realmente habían discusiones que llevaban 2 meses previos a la huelga por presiones. Entonces, ha sido un periodo muy desgastante, pero bueno, sabemos que estos procesos no son fáciles, son complejos, hay muchos actores. Se involucró el Poder Ejecutivo, los sindicatos, las autoridades de la Caja y finalmente concluimos una huelga de forma pacífica, usando los instrumentos de la institucionalidad nacional de la República y sin crear disparadores de salario ni pluses nuevos, ¿verdad? Porque cuando uno ve el historial de todos los pluses y elementos que disparan los salarios, eso es un historial de huelgas que se cerraron con diferentes anualidades y diferentes, a veces, inventos. Esta se cerró simplemente abordando cada tema, usando ya sea reglamentación interna de la Caja, coordinación con el Poder Ejecutivo y lo que será la Asamblea Legislativa, o judicializando procesos. Entonces, en ese sentido, logramos el objetivo, que fue cerrar la huelga después de 8 días, devolverle la paz a la institución, la estabilidad del país y, lo más importante de todo, la atención de los pacientes. Esta huelga fue muy diferente a la huelga del año pasado, que duró un mes, el mes de septiembre, porque en esta huelga se sumaron en mayores números los especialistas, los especialistas. Y eso le da otro matiz. No es cuántos estaban en huelga, es quiénes estaban en huelga. Entonces, todo lo que era cirugías, consulta externa especializada. O sea, hicieron daño. Hicieron daño y las secuelas de esta huelga se estaban acumulando mucho más profundamente y mucho más rápidamente de lo que fue la huelga de septiembre del año pasado. Entonces, había que ponerle un fin. La Caja es la institución que por institucionalidad es el instrumento que materializa el derecho a la vida, el derecho constitucional a la vida y por lo tanto a la salud. Y nosotros teníamos que cerrar esto. Estaba comenzando a tener un matiz feo la huelga. ¿Por qué? Y por dicha... ¿A qué se refiere con feo? Pues los servicios, cuando ya quedaban con solo enfermería y faltaban médicos, o por lo menos suficientes médicos, realmente nos estaba poniendo en mucho riesgo. Obviamente todo el mundo celebra que la huelga terminara a su fin, pues la gente estaban desesperados y ya estamos viendo historias, incluso hasta la investigación que está en curso sobre la muerte y ver la responsabilidad eventual que podría tener funcionarios de la Caja. En términos generales, como lo más importante, se van a ir a un contencioso para que, mediante un proceso de lesividad que podría tomar años, y mientras tanto no cambia nada en cuanto al cálculo de anualidades y otros incentivos para los funcionarios de la Caja. Visto desde ese punto, ¿ganaron los sindicatos? Bueno, yo quisiera enmarcar esto para que lo contextualicemos. La ley se publica el 4 de diciembre y es de aplicación inmediata. Nosotros, como institución, fuimos la primera institución del país en comenzar a implementar la ley, con un oficio, una circular que emitimos dentro de la Caja el 10 de diciembre. Redujimos el tope de cesantía de 20 años a 8 años, la primera institución en hacerlo en el país. Implementamos las normas de impuesto al salario, de prohibición, de dedicación exclusiva. Todo esto fuimos los primeros en el país. Esto generó un revuelo dentro de la institución porque estábamos aplicando normativa de la ley sin un reglamento. No existía un reglamento. Entonces dijimos, bueno, vamos a sentarnos cuando se publique el reglamento que llena los vacíos que están en la ley. Ese reglamento se publicó en febrero. En febrero nos sentamos 3 días en una mesa técnica jurídica con los sindicatos para evaluar cada punto y cómo se interpreta jurídicamente.
En la ley se habla de que los derechos adquiridos se respetarán. Y no dice mucho más que eso. En el reglamento dice más, decía, se respetarán los derechos adquiridos y la forma como fueron generadas. Bueno, las anualidades pasadas pre-ley, o sea, preexistentes a la ley, y los pluses preexistentes a la ley, tenían esa forma de generarlas, vía un porcentaje al salario base. Entonces se interpretó que eso es el contexto de lo que se define como un derecho adquirido, porque eso es lo que decía el reglamento de la ley. Bueno, el 22 de mayo se publica un segundo decreto reglamentando la ley y cambia esa disposición, cambia la disposición. Entonces dice, las anualidades preexistentes a la ley se nominalizan en el sentido de que quedan como un monto fijo y no con un porcentaje que se actualiza cada vez que hay un incremento salarial. Y luego el 29 de julio, hace menos de 2 semanas, se publica el tercer decreto. Ya vamos por 3 decretos que regulan la ley. Entonces, ha habido un aspecto dinámico a la regulación de la ley y nosotros en todo momento tenemos que aplicar lo que corresponde. Esto genera el conflicto, ¿verdad? Hay diferentes interpretaciones ya, porque nosotros sabemos que ya estaba el segundo decreto vigente y ahora el tercer decreto vigente, pero tenemos un acuerdo firmado basado en el decreto 1 que estaba vigente en febrero. Y lo que estamos judicializando es solo las anualidades preexistentes a la ley, sí. Las anualidades y pluses. Las nuevas anualidades vienen con los porcentajes de ley, 1.94% para profesionales, 2.54% para no profesionales. Hemos implementado ya lo que es cesantía y todos los otros temas que he abordado. Y en esto también hay que señalar que todo el Estado ha estado en un proceso de implementación de la ley. No es que todo el Estado el día 1 de la ley ya la tenía implementada. El sistema Integra, que es con el que se paga todo el sector público en ministerios y diferentes instituciones, hasta este mes, finales de este mes, va a comenzar a funcionar con las anualidades. Duró 8 meses aplicando la ley y todavía no va a estar completamente implementado porque esas anualidades nuevas hay que ganárselas con una evaluación de desempeño de acuerdo a una normativa que todavía no ha publicado Mideplan y que evalúa el año previo al otorgamiento de la anualidad y hay que ganarse una nota muy buena o mejor. Entonces, todo el Estado en este momento está en proceso de implementación de la ley. Justamente visto así, y a la luz de todo lo que ocurrió, don Román, se adelantó la caja en hacer esa interpretación jurídica y la pregunta es muy honesta. ¿Fue un error el acuerdo firmado en febrero? Porque eso fue lo que sirvió para que los grupos sindicales dijeran, no, se respeta. No sé, viéndolo desde ahora, don Román, ¿usted se arrepiente? No, porque cuando estamos en febrero es que es muy fácil ver para atrás y decir, ve, pero el segundo decreto es inconsistente con el primero. Pero en febrero, ¿cómo sabemos que viene un segundo decreto? O sea, en ese momento nosotros estábamos basándonos en la ley que siempre hemos respetado y está en implementación y el decreto. Cambió el decreto, bueno, ahora tenemos que implementar el decreto 2. Cambió el decreto, bueno, ahora tenemos que implementar el decreto 3. Pero en todo momento nosotros hemos dicho claramente, y lo hemos dicho en este programa, que nosotros no somos autónomos en empleo público. Implementamos lo que tenemos enfrente. Por eso, pero ahora resulta que están en una contradicción. Entonces uno dice, bueno, entonces aquí, ¿de quién fue la responsabilidad? ¿Fue responsabilidad de Pilar Garrido en Mideplan o de Rocío Aguilar en Hacienda, de que vinieron después esos decretos? Como esto es un conflicto de legalidad, de interpretación de la legalidad, es por eso que decidimos, bueno, ¿quién es el que resuelve esto? Un juez. Vamos por la vía judicial. Y el hito de esta huelga es que cerramos una huelga que había que cerrarla por las consecuencias que estaba tomando, tutelando ese bien, el máximo bien del país, que es el derecho a la vida y a la salud, respetando la legalidad y haciéndolo usando la institucionalidad jurídica y judicial del país. En esos 2 puntos, todo lo que es después de publicada la ley,
Ahí no hay ninguna discrepancia, ni entre sindicatos, ni la administración. Sí, todo es lo previo. Y ha habido mucha confusión en otros temas, por ejemplo, la regla fiscal. La regla fiscal, a veces la gente se confunde de que eso es la ley fiscal y que nosotros nos estamos sacudiendo de las disposiciones de la ley. No, la regla fiscal es un elemento, es un artículo de la ley que fija el crecimiento del presupuesto, que le pone un tope a Hacienda. Pero en la misma ley dice, para la caja, el IBM, el régimen de invalidez, vejez y muerte de pensiones, y el régimen no contributivo, que es otro de pensiones, están excluidos de la aplicación de la regla fiscal. Ese tema está zanjado, ¿verdad? Lo dice la ley. Pero ese tema está zanjado, ¿verdad? Pero la ley fue muda, no dijo nada sobre salud. Eso lo dijo la sala después. Sí, salud, que el seguro de enfermedad y maternidad, la ley fue omisa en eso. Cuando los diputados envían a la sala constitucional la consulta, la sala responde que la omisión de la exclusión del seguro de enfermedad y maternidad de la aplicación de la regla fiscal no es inconstitucional siempre y cuando se interprete que también está excluida. ¿Quién tiene que interpretar eso? Hacienda y la Contraloría General de la República. Por eso sí está claro. Y la suma de esos tres regímenes suma la totalidad del presupuesto de la caja. Entonces, no es que nosotros nos estamos sacudiendo, es la Constitución de Costa Rica. Los constitucionalistas de nuestro país decidieron que en gobernanza, en todo lo que es esos regímenes, nosotros no nos alcanzan las disposiciones de Hacienda. Don Román, y en buena hora que quedó aclarado el tema de regla fiscal. No, pero todavía hay mucha gente que no lo tiene claro. Pero lo tiene claro Hacienda y eso seguir aclarando. Eso es lo más importante, ya lo tiene claro Hacienda, que no se les va a meter en el tema del crecimiento de presupuesto porque esos son autónomos. Pero nuevamente, en el tema de incentivos, lo que uno quisiera entender ahora es, ocurrió este acuerdo de febrero, luego vienen los otros reglamentos, entonces, ¿qué fue? Nuevamente, ¿se adelantó la caja o es que Mideplan fueron omisos al principio y Hacienda fueron omisos al principio, luego vinieron a corregir? ¿Cómo lo interpreta usted? Porque al final de cuentas esa diferencia o esa cronología de decretos y acuerdos son los que ocasionaron este gran conflicto. ¿Por qué nadie nos está criticando por emitir una circular para implementar la ley el 10 de diciembre? Bajamos la cesantía. Porque era aplicación de la ley. Sí, aplicación de la ley. Siempre hemos aplicado la ley, pero bajamos la cesantía de 20 a 8 años. Aplicamos el impuesto al salario, el tema de la prohibición, el tema de dedicación exclusiva. Y en todo momento tenemos que ir aplicando lo que hay. Cuando sale el decreto, pues aplicamos el decreto. Hemos sido diligentes en aplicar lo que está enfrente. Pero si el espíritu de la reforma fiscal era frenar el crecimiento exponencial de las anualidades, pero ahora resulta que a las que recibían antes de la entrada en vigencia de la ley, un funcionario que tenga 20 años o 25 años de trabajar con la caja, se le va a seguir calculando porcentualmente los 25 años de anualidades atrás. Pero entonces, eso es lo que decía el decreto. El decreto que regulaba la ley decía, se respetarán los derechos adquiridos y la forma cómo fueron generadas. El tema de siempre derechos adquiridos, que es un concepto, ¿verdad? Entonces, que es indeterminado a veces. Entonces, lo que estamos judicializando, para que lo defina un juez de la República, es hasta dónde llega el alcance de la definición de un derecho adquirido preexistente a la ley en anualidades y pluses. Eso es lo que está para las Cortes. Lo que es de la ley en adelante no hay ninguna discrepancia y que sea un juez el que defina quién tiene la razón. Ahora, eso podría pasar, don Román, terminaría usted su gestión, vendría el siguiente y todavía un juez no ha decidido. Eso podría pasar, porque puede durar hasta 5 años, según nos dicen los especialistas. Eso puede pasar, pero es la manera de usar la institucionalidad de nuestro país para ponerle fin a una huelga. Algunos nos han preguntado, bueno, pero eso lo pudieron haber hecho sin un acuerdo, o sea, simplemente actuar. Pero eso no hubiera acabado la huelga. O sea, el acuerdo para terminar una huelga fueron 15 puntos. Algunos van por la vía legislativa, con coordinación con el Poder Ejecutivo, otros son de materia interna y otro es ya ahora judicializando el proceso. Pero eso es usar la institucionalidad del país para cerrar una huelga que estaba causando mucho daño a la salud de los costarricenses. Estamos basándonos en la legalidad, en los instrumentos legales y no generamos ni medio plus
ni medio disparador nuevo para cerrar esta huelga. Ahora, pero evidentemente, si en algún momento se resuelve en el Tribunal Contencioso o en la sala, porque podría llegar hasta la sala primera si se va a casación, y dicen que efectivamente el acto era lesivo, que el acuerdo contradice la ley, que no está en el marco y que tiene que darse por nulo, ¿qué va a pasar con todo lo que se le pagó en los 5 años o no? Todo eso se judicializa, es parte del proceso tendría que resolver judicial. El juez si se devuelve o no se devuelve. Sí, eso todo se judicializa. Don Edwin Solano dice que aquí hay buena fe y que ellos no tendrían que devolver porque esto es buena fe. Bueno, pero estamos poniendo esto en manos de un juez, ¿verdad? Obviamente hay un conflicto, un conflicto de interpretación. ¿Quién va a tratar de anular este proceso, ¿verdad? Nosotros, la caja, porque tenemos un segundo decreto y ahora tenemos un tercer decreto. Es que eso es lo que no se ha comunicado al país. Han habido 3 reglamentos a la ley. O sea, por eso usted de alguna manera se está responsabilizando a la confusión que ha generado los 3 decretos. Bueno, al gobierno. Uno no puede, cuando se sienta a negociar, se sienta con lo que hay enfrente. Nosotros no sabíamos que venían otros decretos. Pero independiente de eso, nosotros somos respetuosos del ordenamiento jurídico, siempre hemos estado aplicando e implementando la ley como lo está haciendo el resto del Estado, que hoy está incumpliendo con la ley, al pie de la letra. Entonces, todo el mundo señala la caja, pero ¿y el resto del Estado? Que hay mucha materia ahí. Justamente como todavía hay muchas cosas por resolver, don Román, no hay temor de que esto abra un portillo para que otras instituciones lleguen a decir, hey, ¿por qué la caja sí y nosotros qué? Porque o sea, se están creando como grupos diferenciados de empleados. Nuestra disputa judicial, es basada en un acuerdo. Las otras instituciones no crearon un acuerdo. Nosotros creamos un acuerdo en base a lo que estaba enfrente en ese momento, en base a la ley y el reglamento. Lo que pasa es que el reglamento cambió. ¿Debieron haberse hecho las cosas de manera diferente, tanto en la caja como en el resto del gobierno, pregunto? Para que las cosas fueran más ordenadas, menos confusas. A ver, las cosas a veces evolucionan de una forma un poco impredecible y hay que lidiar con ellas en lo que uno tiene enfrente, ¿verdad? Nadie puede predecir el futuro. Pero sí quiero resaltarle a todo el país que la caja no es inmune a la ley, ¿verdad? Nosotros estamos implementando la ley 9635. En las discrepancias que hay sobre hasta dónde llega el alcance de la definición de derecho adquirido en anualidades y pluses preexistentes a la ley, lo definirá un juez. Todo lo demás está en curso de implementación, como el resto del Estado, que todavía no ha terminado de implementar la ley. Don Román, ¿cuánto le costó esto a la caja? Este proceso, esta huelga de una semana. Bueno, y la discusión de 2 meses atrás. Esta huelga todavía no se ha contabilizado el efecto económico, pero eso no es despreciable. También es que hay que considerar eso. Entre más dura la huelga, no es solo el impacto en los pacientes, que esa es la prioridad número 1, pero va teniendo consecuencias económicas, ¿verdad? Cada día que pasa. Pero en citas, todavía no tengo los datos finales, pero estamos hablando de más o menos 80,000 citas de consulta externa, más o menos 15,000 procedimientos, y estamos estimando el número de cirugías no realizadas por efectos de la huelga en más o menos 3,000 cirugías. Había un número menor antes porque se estaban contabilizando solo las que se cancelaban, que estaban programadas y se cancelaron. Pero en la huelga se dejaron de programar. Entonces había capacidad que si no hubiéramos estado en huelga, esa capacidad hubiera estado disponible para hacer más cirugías. Entonces hay que ver el histórico para un lunes, porque es hasta por día, un jueves, que es lo típico en la producción quirúrgica de la caja. Eso tiene un enorme costo y nosotros ahora tenemos que ponernos al día. Pero en este momento hay 140 programas que ya están implementadas desde hace meses para reducir tiempos de espera. Claro. Son de lo que llamamos jornadas de producción, que es horario extraordinario, jornadas de alto impacto, cuando concentramos gente en un hospital para reducir esas listas, telemedicina, el uso de la información que da el expediente digital para maximizar los recursos y designarle pacientes de un hospital a otro hospital cuando vemos capacidad disponible.
Es una estrategia que llamamos una sola caja para reducir las listas de espera, los tiempos de espera, pero obviamente funcionan para recuperarnos de una huelga. Entonces, ya estamos trabajando en eso. Para esto es muy importante, y aprovecho el espacio, doña Irene, de que todo el mundo tenga su información personal actualizada en la caja. Esto lo puede hacer acudiendo a cualquier EVAIS o cualquier sucursal de la caja, o en su celular bajan el app EDUS, EDUS, Expediente Digital Único en Salud, y en la sección de información personal actualicen su información, especialmente el celular. Porque la gente cambia de celulares y cambia de números, y entonces cuando los llamamos para reprogramarle la cita, muchas veces no los encontramos. Okay. Entonces le pedimos a toda la ciudadanía, especialmente los que tenían una cita, que por favor tengan actualizada su información para que los podamos localizar. Don Román, y así con el ímpetu que defendieron de sus incentivos salariales, también los sindicatos se comprometieron a que los trabajadores van a colaborar en este proceso de disminuir las esperas. Una vez que la caja comienza a trabajar y las estrellas se alinean, se logran grandes cosas en la caja. Nosotros ya hemos reducido enormemente las listas y los tiempos de espera. Hace 2 semanas estuvimos en la Sala Constitucional dando un informe de por dónde vamos, y ahí se veía la reducción en las listas. Una de las magistradas nos felicitó por los logros. Obviamente ahora hubo un retroceso esta semana con esta huelga, pero pronto vamos a ponernos al día y seguir reduciendo esas listas. ¿Van a tener que pagar horas extra para poder atender esta espera? Sí, nosotros vamos a tener que pagar horas extra porque así son estas cosas. Y en una huelga a veces dicen, bueno, pero ¿cómo es que no les reducen los salarios? En esta huelga, el primer día, nosotros ya habíamos solicitado la declaratoria de ilegalidad. Acaban de terminar de notificar. Esa declaratoria de ilegalidad. ¿Fue declarada ilegal? No, será declarada probablemente en noviembre. Claro, porque es servicio esencial. Entonces, pero de ahí en adelante es cuando se pueden rebajar salarios, si no se reincorporan al trabajo, pero es que las huelgas no duran tanto. Sí. Entonces, por la mecánica de los tiempos que se duran en estos procesos, eso es letra muerta. Norman, ¿por qué las otras propuestas fueron rechazadas desde el principio? O sea, ustedes plantearon la posibilidad de un arbitraje, creo que hubo otra, por lo menos, posibilidad. Hay 15 puntos que finalmente pudimos aterrizar y firmar. En estas cosas no hay un acuerdo hasta que todo esté acordado, ¿verdad? Y a veces hay un punto pegado y se está discutiendo otro, pero hasta que esto no esté resuelto no se abre otra posibilidad. Hasta que haya un balance y casi una dinámica de la negociación donde ya se puede decir, ok, cerremos aquí, esas cosas son impredecibles. ¿Cuánto va a durar una negociación? Fueron días, largas horas, muy complejas. Pero dentro de toda esa frustración, la buena noticia es que los servicios de la caja vuelven a la normalidad. Y se hizo respetando la legalidad, usando los instrumentos jurídicos del país e institucionales del país y sin crear pluses nuevos. Yo quisiera preguntarle su criterio sobre una expresión que nos dijo ahora el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, dice, con medidas como esta están matando a pellizco la reforma fiscal. Pero hay que ir punto por punto. La regla fiscal no le aplica a la caja por un mandato constitucional. Lo que es de la ley en adelante está vigente y se está implementando junto con el resto del Estado, que todavía no lo ha implementado en su totalidad. Esa es su principal defensa, ¿verdad? Que ustedes por lo menos hicieron acciones y que nadie más ha tomado acciones. Nosotros hemos estado actuando y lo que está judicializado es lo preexistente, claro, en 2 puntos que sabemos que son polémicos, pero estamos usando el mejor mecanismo, más pacífico, más institucional, para definir y concluir una huelga sin crear pluses nuevos. Pero ellos van a decidir no solo sobre anualidades, sino sobre todos los demás incentivos, ¿verdad? Que están dentro del acuerdo de febrero. O sea, también solo sobre anualidades. Sí. Y lo que es, por ejemplo, prohibición, que pesa mucho porque es un 65%, dedicación exclusiva. Eso no fue... del acuerdo de febrero habían 10 puntos. 2
quedaron en el aire porque el decreto sobre el cual estaban basados, que era el decreto 1, fueron sustituidos por el decreto 2. Los otros 8 puntos no son inconsistentes con el decreto 2. Solo sobre anualidades. Solo sobre anualidades y pluses. ¿Qué pasa con el caso de los médicos y la ley de incentivos, que también en algún momento se decía cuál ley va a prevalecer? ¿Eso también lo va a tener que resolver el contencioso? No, porque eso ya es algo en proceso. El Mideplan ya ha hecho una consulta a la Procuraduría y eso nadie ha definido cuál es la ley que prevalece, la ley de reforma fiscal o las 3 leyes especiales. Y eso no es, digamos, materia de la caja. Eso es un tema más jurídico y está en proceso de resolverse. Si la Procuraduría resolviera en poco tiempo y dijera que prevalece la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿se les aplicaría la anualidad a los médicos Bueno, esperemos a ver qué deciden, pero hay algo importante. En el acuerdo de febrero, los médicos ya aceptan que las nuevas anualidades vienen a 1.94%. 1.94%. Eso ya es aceptado. Okay. Entonces no tendría casi que dilucidarse eso, ya está claro. Si los no, médicos pero lo aceptaron, los viejos sí, claro. Y eso está judicializado. Pero eso lo resuelve el contencioso, no la Procuraduría. Así es. Bueno, entonces todavía faltan muchas cosas por resolver. Sí, pero dentro del marco institucional, en formatos donde todo el mundo tiene que aceptar las resoluciones, no se crearon pluses nuevos para cerrar una huelga. Esta es la segunda huelga que me toca, ¿verdad? La primera de un mes, esta de una semana, pero de alto impacto porque se sumaron los especialistas. Pero los hemos podido concluir de forma pacífica y donde rápidamente la institución cambia el chip y se vuelca a tiempo completo a la misión, esa gran misión de la Caja, que es atender a los pacientes. Después de este acuerdo, ¿ha habido alguna comunicación con la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, por ejemplo, que ya ha sido como muy tajante en cuanto a la aplicación de la reforma fiscal? Bueno, nosotros, a ver, donde ha habido a veces como cierta comunicación cruzada en los medios de comunicación ha sido sobre la regla fiscal. Y ahí pareciera que ya como que las cosas están quedando cada vez más claras, pero siempre lo tenemos que reiterar, no para la ministra, sino para la ciudadanía. La ciudadanía tiene que entender que la regla fiscal no es lo mismo que la ley fiscal. No. Es un elemento de esa ley que ya la Sala Constitucional definió claramente que el seguro de enfermedad y maternidad está excluido de la regla fiscal y los otros 2 seguros que la suma de esos 3 es la totalidad de la caja, esos 2 seguros están excluidos en la misma ley, en la ley que se publicó para la regla para la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Entonces, por el momento, digamos, no ha habido ningún otro pronunciamiento de parte del gobierno. O sea, ya ahí estaban representados ahí estaba representado el ministro de la Presidencia y el Trabajo. El ministro de la Presidencia y el ministro de Trabajo, ¿verdad? Estaba representado el Poder Ejecutivo, los trabajadores de la Caja, representados en muchos sindicatos. La Caja tiene más de 30 sindicatos, hay que tomar eso en cuenta. Y las autoridades de la Caja. Ya ninguno puede decir que no sabía, como pasó con el caso de febrero. Porque el presidente luego dijo que no sabía que se había firmado el acuerdo, el polémico, ¿verdad? Esto se siguió de principio a fin conjuntamente. Norman, muchísimas gracias. Mucho gusto.